¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz noche a todos nuestros amigos lectores del Club de Lectura Divinamente. Siempre es un honor poder tener su compañía cada noche y poder seguir aprendiendo de cada libro. Antes de sumergirnos en la magia de nuestro libro, vamos a tomarnos un momento muy breve para llegar completamente a este espacio y conectar con nuestro presente. Así que les invito a que se sientan lo más cómodo posibles, que respiremos profundamente juntos unos segundos de manera muy profunda y consciente, con los ojos cerrados de preferencia y sintiendo cómo el aire ingresa por nuestras fosas nasales hasta nuestro abdomen. Esta práctica de respiración profunda nos ayuda a poder liberar cualquier tensión del día y así poder inhalar la creatividad y la conexión que nos inspira a realizar nuestra lectura cada noche. Ahora que ya estamos conectados con el aquí y el ahora, recuerden que este es un espacio seguro y estamos listos para nutrir nuestra alma creativa. Esta semana hemos iniciado la lectura de un nuevo libro, la última temporada de lectura del Club de Lectura Divinamente, leyendo el libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Este libro es una hoja de ruta para que nosotros recuperemos nuestra creatividad innata, esa creatividad con la que nacemos y a veces ha quedado dormida por el paso de los años o por la rutina. El mensaje clave de este libro es que todos seamos creativos y que la creatividad es nuestro derecho de nacimiento. Además, recordemos que este libro nos da herramientas prácticas que vamos a ir viendo ya con el transcurso de la lectura. Así que tenemos la invitación para sanar y a la vez ser creativos, permitiéndonos también ser imperfectos y genuinos. Para poder iniciar ya esta lectura del libro, voy a compartirles, chicas, unos puntos claves de la lectura del día de ayer. Ayer hemos empezado viendo principalmente lo que es la introducción al libro. Esta introducción al libro nos da una vista de cómo la autora hizo este libro. Ay, permíteme, por favor. Cómo creó el libro, cómo fue su proceso creativo. Y también nos va contando, ¿por qué no?, las personas con las que ella ha ido ayudando en el transcurso del tiempo y en los cuales les ha dado herramientas que les ha permitido poder conectar no solamente con el instinto de poder ser creativo, sino poder conectar también con ese niño interior que necesita ser escuchado. Y que a veces con el paso del tiempo queda un poquito dormido, pero estamos aquí leyendo este libro que ha sido una herramienta de suma ayuda para millones de personas en el mundo. Así que también, sin duda, lo será para cada uno de nosotros. Recordemos que este libro ha sido escrito por Julia Cameron. Ella es una escritora, profesora y artista estadounidense. Es considerada la madrina de la creatividad moderna. Y ella ha pasado un proceso creativo un poco complicado. Muy aparte de los procesos de bloqueo que pudo haber tenido a lo largo de su carrera, ella pasó luchas personales muy intensas. Sufrió de alcoholismo e incluso de drogadicción. Esa lo llevó no solamente a tocar el punto más bajo de su vida, sino a poder tener un proceso de autodescubrimiento y de sanación. Ya cuando culmina este proceso de sanación es que ella empezó con todo su aprendizaje a dictar talleres. Y en estos talleres ella ayudaba a otros artistas que como ella querían superar bloqueos creativos. Así que este libro nos va a dar herramientas para que nosotros conectemos con la creatividad, pero desde un lado espiritual. Y este libro, que ayer también lo compartimos, ha sido publicado en 1992 y tiene todo el proceso de recuperación de la autora y el método de enseñanza para que todos desbloqueemos la creatividad. Ojo que este libro no es exclusivamente para artistas, pintores, cineastas, no. Es para cualquier persona que necesite conectar con su lado creativo. Nos explicaba ayer la autora que precisamente el libro es un camino espiritual y como toda la vida requiere de disciplina y de nutrición. Por eso que este libro es un bestseller mundial y es la obra más conocida de la autora.
El día de ayer tomé nota de unos puntos claves que les quiero compartir. Estoy segura que ustedes también han tomado nota y eso es muy importante. Tomar anotaciones de lo que vamos avanzando en la lectura para no olvidarlo y también para utilizarlo en nuestro día a día. El día de ayer aprendimos con la introducción que el arte es un acto de fe y a la vez es un camino espiritual. Cuando nosotros practicamos cualquier tipo de arte, estamos conectando con un lado espiritual, donde nosotros, todos somos artistas, tenemos que estar atentos a ese llamado de nuestra creatividad y sobre todo confiar en que nosotros estamos creando un trabajo, no que el mercado, que el sistema nos da el trabajo, sino que nosotros somos creadores. La autora descubrió a lo largo de todo el proceso y los talleres que vino dictando de que para desbloquear a otras personas, primero tenía que desbloquearse ella misma. Y estoy segura que nos pasa a muchos de nosotros. Cuando ayudamos a alguien de manera profesional o personal, si nosotros nos hemos ayudado primero, el resultado no va a ser el mismo. Practicar lo que predicamos. El libro no es sobre dibujar, sobre escribir en particular. El libro nos invita a reconectar con nuestra fuerza espiritual profunda. Ayer nos habló la autora de conectar con Dios, que ella lo llama el gran creador o esta energía creativa. Y eso lo hacemos a través de simples pasos concretos que vamos a ir aprendiendo cada noche en nuestra lectura. Y ahora sí, chicas, la invitación es a poder iniciar con la lectura que ayer empezamos en la parte introductoria. Como siempre, les recomiendo que puedan tener a la mano una libreta de apuntes y ustedes puedan tomar nota de puntos claves importantes. Y también poder saber algunas notas personales donde ustedes vayan descubriendo cómo aplicar esto en su día a día, en su cotidiano. Esa es la clave para que el éxito del aprendizaje sea más rápido y a la vez duradero. Nos hemos quedado ayer en la página 9 del libro, aún estamos en la introducción. Aquí la autora nos está contando pasos claves de su proceso creativo y también de cómo nos va a servir a nosotros. Empecemos. Si tienes bloqueada tu creatividad, y en mi opinión, a todos nos sucede hasta cierto punto, es posible e incluso probable que puedas aprender a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de las herramientas que te ofrece este libro. Del mismo modo que el Hatha Yoga modifica la conciencia a través de meros estiramientos corporales, los ejercicios de este libro la modificarán a través de la mera práctica de escribir y jugar. Me gustaba mucho esta parte, creo que resume mucho las dudas que tenemos antes de iniciar el libro. ¿Qué vamos a aprender al leer un nuevo libro? Voy a repetir esta frase concisa que nos guía a través de saber qué aprenderemos. Del mismo modo que el yoga modifica la conciencia a través de meros estiramientos corporales, los ejercicios de este libro la modificarán a través de la mera práctica de escribir y jugar. Hazlo y se producirá una apertura, creas o no en ello. Da igual si a ello lo llamas despertar espiritual o no. En resumen, no importa tanto la teoría como la práctica en sí misma. Lo estarás haciendo, lo que estarás haciendo será crear caminos en tu conciencia a través de los cuales puedan operar las fuerzas creativas. Una vez que aceptas que hay que limpiar esos canales, tu creatividad emerge. De algún modo, tu creatividad es como tu sangre. Así como tener sangre es un hecho innegable de tu cuerpo físico, no lo has inventado. La creatividad es un hecho innegable de tu cuerpo espiritual. Nada que tengas que inventar. Mi trayectoria. Vamos a conocer un poco de la trayectoria de la autora. Comencé a impartir estos talleres de creatividad en Nueva York. Empecé a dar clases porque me dijeron que lo hiciera. Caminaba por una callejuela del West Village envuelta en una preciosa luz de atardecer. De repente, supe que debía empezar a enseñar a la gente, a grupos de personas, a cómo desbloquearse.
Quizás alguien que había paseado por ahí con anterioridad había dejado ese deseo en el aire. Lo cierto es que Greenwich Village alberga más artistas, ya estén bloqueados o no, que cualquier otro sitio de Estados Unidos. Tal vez alguien musitara: necesito desbloquearme. Sé cómo hacerlo. Habría respondido yo al vuelo. Mi vida siempre ha estado marcada por potentes órdenes surgidas desde mi interior. Yo las llamo imperativos de marcha. En cualquier caso, fui consciente de pronto de que yo sabía cómo desbloquear a las personas y que debía hacerlo, que debía empezar desde aquel mismo instante a transmitir las lecciones que yo misma había aprendido. ¿De dónde vinieron esas lecciones? Aquí la autora nos está contando cómo descubre y conecta con su propósito, el propósito de enseñar a otras personas lo que ella ya había aprendido, a desbloquearse, a conectar con la creatividad. Aquí hay una frase de Robert Monterwell. En el proceso de hacer lo que está haciendo, uno tropezará con lo que no podía hacer por uno mismo. Continuemos. En enero de 1978 dejé de beber. No es que antes pensara que era escritora gracias a la bebida, pero de pronto dudé si podría seguir escribiendo sin ella. En mi cabeza, beber y escribir habían estado tan ligados entre sí como, en fin, como el whisky y la soda. Para mí el truco era siempre superar el miedo y aterrizar en la página. Trabajaba a contrarreloj, intentando escribir antes de que la niebla del alcohol se espesara del todo y la ventana de mi creatividad se bloqueara de nuevo. Recordemos que la autora pasó un proceso duro para poder luchar y salir del alcoholismo y también de la drogadicción. Aquí estamos conociendo un poco de esta etapa, ya de una etapa en la cual ella se ha sanado del todo. Con 30 años y con una sobriedad abrupta, había conseguido una oficina en la Paramount y una carrera profesional construida a partir de esa clase de creatividad. Era creativa a trompicones, creativa por disciplina y por ego, creativa en nombre de otros, creativa sí, pero a borbotones, como la sangre que brota de una carótida abierta. Llevaba una década escribiendo, y lo único que sabía era lanzarme de cabeza y sin garantías contra el muro de todo cuanto escribía. Si esa creatividad tenía algo de espiritual, lo era únicamente en su semejanza a una crucifixión. Caía sobre las espinas de la prosa, sangraba. Si hubiera podido seguir escribiendo de esa vieja y dolorosa manera, aún lo estaría haciendo, sin duda alguna. La primera semana que estuve sobria, salieron publicados 2 artículos míos en revistas de tirada nacional. Había cerrado el borrador final del guión de un largometraje y tenía un problema con el alcohol que no podía manejar por más tiempo. Me dije a mí misma que si la sobriedad significaba no ser creativa, no quería estar sobria. Si la sobriedad significaba no ser creativa, no quería estar sobria. No obstante, reconocía que el alcohol no solo me mataría a mí, sino también a mi creatividad. Tenía que aprender a escribir sobria, so pena de tener que abandonar por completo la escritura. Tenía que aprender a escribir sobria, so pena de tener que abandonar por completo la escritura. Fue la necesidad, no la virtud, la que despertó mi espiritualidad. Me vi obligada a encontrar una nueva vía creativa. Y ahí es donde empezaron mis lecciones. Aprendí a poner mi creatividad
en manos del único Dios en el que he creído, el Dios de la creatividad. Esa energía vital que Dylan Thomas llamó la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. Aprendí a quitarme de en medio y a dejar que esa energía vital se expresara a través de mí. Aprendí a sentarme delante de la página y a apuntar lo que iba oyendo. Escribir se transformó en algo más parecido a escuchar voces ocultas que a inventar la bomba atómica. No era tan complicado y ya no me estallaba en la cara. No tenía por qué apetecerme. No tenía que tomarme la temperatura emocional para comprobar si estaba inspirada. Simplemente escribía, sin negociaciones. ¿Aquello era bueno o era malo? No me incumbía. No era yo quien lo estaba haciendo. Al dimitir como autora consciente, escribía con total libertad. La posición del artista es humilde. En esencia, no es más que un canal. Pierre Mondrian. Viéndolo retrospectivamente, me asombra haber sido capaz de abandonar el drama de ser un artista sufriente. No hay agonía más dura que la de una mala idea. Y hay pocas ideas peores que las que tenemos sobre el arte. Podemos echar la culpa de muchas cosas a nuestra identidad de artista sufriente. La borrachera, la promiscuidad, los problemas fiscales, una cierta crueldad o la autodestrucción en asuntos sentimentales. Todos sabemos lo locos, promiscuos, insolventes e informales que son los artistas. Pero si ellos no tienen por qué ser así, ¿a mí qué excusa me queda? La idea de poder estar sana, sobria y creativa me aterraba, porque implicaba, como sucedió después, la posibilidad de hacerme responsable. ¿Se supone que si tengo esos talentos, debo emplearlos? Sí. De forma providencial, me destinaron a trabajar con otro escritor que también estaba bloqueado. Empecé a enseñarle lo que estaba aprendiendo. Quítate de en medio, deja que eso fluya a través de ti, acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. Él también empezó a desbloquearse. Ya éramos dos. Y pronto tuve otra víctima en este caso, un pintor. Resulta que estas herramientas también funcionaban con los artistas plásticos. Todo esto me parecía muy emocionante. En mis momentos más optimistas imaginaba que me estaba convirtiendo en una cartógrafa de la creatividad, trazando un mapa con el que salir de mi propia confusión y que también serviría a todo aquel que quisiera seguirme. Jamás había pensado en ser profesora. Solo estaba enfadada porque jamás había tenido un profesor yo misma. ¿Por qué tenía que aprender lo que aprendía de la manera en que lo aprendía? Siempre a base de ensayo y error, siempre encontrándome con un muro. Nosotros, los artistas, deberíamos ser más fáciles de enseñar, pensaba. Debería ser posible señalar tanto los atajos como los peligros del camino. Pensamientos como estos eran los que me daban vueltas en la cabeza durante mis paseos vespertinos, mientras disfrutaba de los reflejos de la luz sobre el río Hudson y planeaba lo que escribiría próximamente. El imperativo de marcha hizo su aparición. Tenía que enseñar. Una semana después me ofrecieron trabajar como profesora en el New York Feminist Art Institute, del que yo nunca había oído hablar.
Mi primera clase se reunió sola. Pintores, novelistas, poetas y cineastas bloqueados. Empecé a enseñarle lecciones que ahora están en este libro. Desde aquella primera clase se han impartido muchas otras, además de otras muchas lecciones. El libro El camino del artista comenzó a partir de una serie de notas de clase informales que me pidió mi compañero Mark Bryan. A través del boca a boca, este material se empezó a dar a conocer. John Giannini, un profesor junguiano muy viajero, difundía mis técnicas allá donde impartía sus clases, que al parecer era por todas partes. En consecuencia, siempre recibía más peticiones de mi material. Después el mundo de la espiritualidad creativa se fue enterando del asunto y la gente me escribía desde Dubuque, la Columbia Británica o Indiana. Surgieron estudiantes por todo el planeta. Trabajo en Suiza en el Departamento del Estado. Por favor, envíeme puntos suspensivos. Y yo lo hacía. Dios debe convertirse en una actividad en nuestra conciencia. Joel Goldsmith. Estamos conociendo cómo las técnicas que la autora nos cuenta en este libro han ayudado a miles de personas para poder desbloquearlas de sus procesos creativos. Continuemos. Los envíos crecían y el número de estudiantes se multiplicaba. Al final, la insistencia de Mar. Escríbelo todo. Puedes ayudar a mucha gente. Esto debería ser un libro. Me empujó a reunir mis pensamientos de manera formal. Yo escribía y Mar, que para entonces ya se había convertido en mi socio y supervisor, me decía lo que faltaba. Yo seguía escribiendo y Mar me indicaba lo que aún seguía faltando. Él me recordaba que había presenciado suficientes milagros que respaldaban mis teorías y me instó a que también los incluyera. Volqué en el papel todo aquello que había puesto en práctica a lo largo de una década. Las siguientes páginas resultaron ser una suerte de manual de rehabilitación, como la respiración boca a boca o la maniobra de Heimlich. Las herramientas del libro habían sido concebidas con la intención de que funcionasen como un salvavidas. Por favor, úsalas y compártelas. Muchas veces he oído cosas como: antes de recibir sus clases me sentía completamente ajeno a mi creatividad. Fueron años de amargura y de pérdida, hasta que el milagro comenzó a manifestarse de forma gradual. Volví a la facultad para licenciarme en teatro. Tengo mi primer casting después de muchos años y estoy escribiendo con regularidad. Y lo que es más importante, por fin me siento a gusto llamándome a mí mismo artista. Dudo que pueda transmitirte la sensación de milagro que experimento como profesora al ser testigo del antes y el después en la vida de mis estudiantes. A lo largo del curso es posible incluso apreciar cambios físicos asombrosos, lo que me ha llevado a comprender que la palabra iluminación tiene un sentido literal. Las caras de los estudiantes llegan a resplandecer cuando entran en contacto con sus energías creativas. La misma atmósfera cargada de espiritualidad que rodea una gran obra de arte puede llegar a envolver una clase de creatividad. Pues en cierto sentido, siendo seres creativos, nuestras vidas se convierten en nuestra obra de arte. Y con esto hemos cerrado la introducción del libro para iniciar con la lectura del primer capítulo, que se titula Electricidad espiritual, principios básicos.
Para la mayoría de nosotros, la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución. Solemos pensar que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Al fin y al cabo, el artista que somos es un adolescente por dentro, propenso a pensar de manera infantil. Si nuestros padres dudaron de nuestros sueños o los reprobaron, es posible que nosotros proyectemos actitudes similares sobre un Dios paternalista. Debemos deshacernos de esta manera de pensar. De lo que hablamos es de una experiencia espiritual inducida o invitada por nosotros a aparecer en nuestra vida. Llamo a este proceso quiropraxis espiritual. Realizamos una serie de ejercicios del espíritu que nos ayudan a sintonizar con la energía creativa del universo. Si imaginas que el universo es un vasto mar de electricidad en el que tú te hayas inmerso y del que tú mismo emanas, abrirte a tu creatividad te transformará. De ser algo simplemente que flota por ese mar a ser un elemento activo, plenamente consciente que coopera con ese ecosistema. Como profesora, siento a menudo la presencia de algo trascendente, electricidad espiritual, por llamarlo así. Y he llegado a depender de ello para superar mis propias limitaciones y a entender la expresión maestra inspirada como un cumplido literal. Hemos sido tocados por una mano más elevada que la nuestra. Cristo dijo, donde están dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo, entre ellos. El Dios de la creatividad parece sentirse del mismo modo. La música de esta ópera me la dictó Dios. Yo fui solo un instrumento que la puso sobre el papel y se la comunicó al público. Es una frase de Giacomo Puccini. El corazón de la creatividad es una experiencia de unión mística. El corazón de la unión mística es una experiencia de creatividad. Quienes hablan en términos espirituales suelen referirse a Dios como el creador, pero pocas veces ven esta última palabra como un sinónimo de artista. Yo sugiero que tomes el término creador en sentido literal. Tu objetivo es establecer con el gran creador un vínculo de artista a artista, de artista a artista. Aceptar esta idea puede servirte para expandir enormemente tus posibilidades creativas. Las ideas que fluyen en mí llegan directamente de Dios. Estas son palabras de Johannes Brahms. Acá tenemos otra de Joseph Clinton Peirce que dice, debemos aceptar que este pulso creativo de nuestro interior es el pulso creativo de Dios mismo. En cuanto utilices las herramientas de este libro y realices las tareas semanales, se dispararán muchos cambios. Uno de los más importantes será el descubrimiento de la sincronía. Sincronía. Nosotros cambiamos y el universo lo asume y lo multiplica. Nosotros cambiamos y el universo lo asume y lo multiplica. Uso una frase irreverente para resumir esto y la tengo pegada en la mesa donde escribo. Tírate y aparecerá la red. Tírate y aparecerá la red. Como artista y como profesora sé que si tenemos fe en el acto creativo, el universo está dispuesto a responder. Es algo parecido a levantar en el campo las compuertas de riego. Una vez que se abren, el flujo es imparable. Insisto, no hace falta que te creas esto. Para que surja tu creatividad,
No tienes que creer en Dios. Simplemente te pido que observes y que te hagas cargo de cómo se desarrolla este proceso. En realidad, serás matrona y testigo a la vez de tu propio proceso creativo. La imagen de Dios es el potencial creativo mismo de los seres humanos. Mary Daly. La creatividad es una experiencia. La creatividad es una experiencia. Para mí, una experiencia espiritual. No importa desde qué punto de vista lo veas, si es la creatividad la que conduce a la espiritualidad o es la espiritualidad lo que conduce a la creatividad. De hecho, yo no distingo entre ellas. Frente a esta experiencia, la cuestión de la creencia queda fuera de lugar. Como contestó al respecto Carl Jung al final de su vida, no creo, sé. Los principios espirituales que vamos a ver a continuación son los cimientos sobre los que la rehabilitación o el descubrimiento de la creatividad pueden ser construidos. Léelos una vez al día y mantente a la escucha de tu voz interior ante cualquier cambio que se produzca en tu actitud o en tus creencias. Importante esta frase, tomar nota porque es una indicación para lo que viene. Léelos una vez al día y mantente a la escucha de tu voz interior ante cualquier cambio que se produzca en tu actitud o en tus creencias. Cada hoja de hierba tiene su ángel inclinándose sobre ella y susurrando. Crece, crece. El Talmud. Los grandes improvisadores son como sacerdotes, están pensando solo en su Dios. Stephanie Grappelli. Lo que tocamos es la vida. Louis Armstrong. La creatividad es embridar la universalidad y hacer que fluya a través de tus ojos. Peter Koensten-Banhum. Y ahora vamos a leer los principios básicos de los cuales la autora nos habló. Mucha atención con ellos, es importante, y si es posible, tomen notas para poder tener la guía precisa. O anoten al lado en su libro, en las páginas que tienen, los puntos que consideren relevantes. El primer principio básico dice, la creatividad forma parte del orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. Principio 2. Hay una fuerza creativa que subyace a todo cuanto vive, incluidos nosotros mismos. Principio 3. Al abrirnos a nuestra propia creatividad, nos estamos abriendo a la creatividad del Creador, que está presente en nosotros y en nuestras vidas. ¿Cómo vamos con estos tres primeros principios? El cuarto. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Principio 5. La creatividad es un regalo de Dios. Usarla es el regalo que nosotros le devolvemos a Dios. Qué bonito principio. El 6. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. Qué importante. A veces nos cerramos y decimos, no, yo no soy creativo. No, yo no sé hacer nada. O no, yo no tengo tiempo. O no, eso es para los niños. O eso es para los jóvenes. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. Principio 7. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios, el buen camino. Principio 8. Al abrir un canal entre nuestra creatividad y el Creador, se producen cambios sutiles, aunque poderosos. Al abrir un canal entre nuestra creatividad y el Creador. Principio 9. No hay que temer por abrirse a una creatividad cada vez mayor.
Y principio 10. Nuestros anhelos y sueños creativos proceden de una fuente divina. Cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a la divinidad. ¿Cómo utilizar este libro para la recuperación de tu creatividad? Hay varias formas de utilizar este libro. Sobre todo te invito a que lo uses de manera creativa. Este apartado te ofrece una especie de mapa para el proceso con ideas específicas sobre cómo debes proceder. Algunos alumnos han hecho el curso a solas, otros han formado grupos de trabajo. Al final del libro encontrarás indicaciones para trabajar en grupo. No importa la forma que tú hayas escogido, porque el camino del artista te funcionará. No pinto con la vista, sino con la fe. La fe te da vista. Una frase de Amos Ferguson. Quizá lo primero que te apetezca sea echar una ojeada al libro para hacerte una idea del territorio a explorar. Pero ten en cuenta que leer el libro no es lo mismo que usarlo. Cada capítulo incluye ensayos, ejercicios, tareas y un repaso semanal. No te abrumas por la cantidad de trabajo que aparenta ser, pues gran parte de ese trabajo es más bien un juego, y seguir el curso no ocupa más de 1 hora al día. ¿Por qué todos deberíamos usar nuestros poderes creativos? Porque no hay nada que haga que la gente sea tan generosa, tan feliz, vital, audaz y compasiva, tan indiferente a las peleas y a la acumulación de objetos y de dinero. Es por esto que todos deberíamos usar nuestros poderes creativos. Es una frase de Brenda Whelan. Continuando con la explicación de la autora, cuando doy clases sugiero a los alumnos que lleven un calendario semanal. Por ejemplo, si vas a trabajar de domingo a domingo, empieza leyendo tu capítulo semanal el domingo por la noche. Después de leerlo, haz los ejercicios con rapidez. Los ejercicios semanales son fundamentales, tanto como las páginas matutinas y la cita con el artista. Esto se te explicará en el siguiente capítulo. Es probable que no tengas tiempo de hacer todas las tareas semanales. Intenta seleccionar esas tareas. Intenta hacer solo la mitad. Recuerda que el resto está ahí para cuando tú puedas volver a ello. Repito esta parte. Es probable que no tengas tiempo de hacer todas las tareas semanales. Intenta hacer solo la mitad. Recuerda que el resto está ahí para cuando puedas volver a ello. A la hora de seleccionar esas tareas, sigue dos directrices. Escoge por un lado las que te atraen y por otro las que te producen rechazo. Entonces ya tenemos aquí una pauta. Para seleccionar las tareas, hacemos dos grupos. En un grupo están las tareas que sí nos gustan, que nos atraigan, y en el otro grupo van a ser esas tareas que vemos que son pesadas, difíciles, no quiero hacerlas. Dejando para más adelante las que te resultan neutras. Quiere decir esas tareas que ni sí ni que no, no sé, después lo veo. Recuerda que al escoger con frecuencia nos resistimos a aquello que más necesitamos. Qué interesante lección. Al escoger con frecuencia nos resistimos a aquello que más necesitamos. A veces comenzamos haciéndolo más facilito y nos resistimos a hacerlo más difícil y decimos, ya lo hago mañana, o mejor después, o ya veo si es que lo hago o no lo hago, y así pasa el tiempo, las semanas, a veces hasta los años, y no lo hacemos. Continuemos. En total, reserva 7 y 10 horas a la semana. 7 y 10 horas a la semana, quiere decir 1 hora al día, o si prefieres, un poco más. Usar estas herramientas durante 12 semanas de curso es un modesto compromiso con el que cosecharás enormes resultados. Las mismas herramientas utilizadas durante un largo periodo
pueden modificar la trayectoria de toda una vida. Al trabajar con este libro, no olvides que el camino del artista es una espiral. Le darás vueltas a algunos temas una y otra vez, pero en cada una de esas vueltas te encontrarás en otro nivel. Nunca está todo hecho en una vida artística. Existen frustraciones y recompensas en todos los niveles del camino. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Te emocionará el panorama creativo que muy pronto se abrirá ante ti. El objetivo del arte no es un destilado enrarecido e intelectual, sino que es la vida, una vida más intensa, brillante. Alain Arias Misson. Ahora vamos a hablar sobre qué podemos esperar de este libro. ¿Qué nos dice la autora? La mayoría de nosotros desearía ser más creativos y muchos sentimos que realmente lo somos, pero que no somos capaces de dar rienda suelta a esa creatividad. Nuestros sueños son esquivos. Nuestras vidas nos parecen planas. A menudo tenemos grandes ideas, sueños maravillosos, y no somos capaces de ponerlos en práctica. A veces tenemos anhelos creativos concretos que nos encantaría realizar. Aprender a tocar el piano, pintar, dar clases de teatro o escribir. A veces nuestro objetivo es más difuso. Ansiamos eso que podríamos llamar una vida creativa, un sentido de la creatividad que impregne de manera más amplia nuestra vida profesional o la que compartimos con nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros amigos. ¿Cuánto nos sentimos identificados con este fragmento del libro? Continuemos. Aunque no existe una fórmula rápida e indolora para conseguir la creatividad, su rehabilitación o su descubrimiento es un proceso espiritual que se puede enseñar y que puede ser supervisado. Aunque todos nosotros seamos complejos y sumamente individualistas, existen denominadores comunes en nuestro proceso de rehabilitación creativa. Trabajando en este proceso, observo que durante las primeras semanas se produce una cierta rebeldía, un cierto vértigo. A esta primera fase le siguen de inmediato, a mitad del curso, otra en la que se produce un fuerte enfado. Tras el enfado, llega la pena, a la que suceden alternativamente oleadas de resistencia y de esperanza. Esta fase de crecimiento, con cimas y valles, se va convirtiendo en una especie de parto en el que los alumnos experimentan torbellinos de expansión y contracción, pasando de la euforia intensa a un escepticismo defensivo. Esta fase de crecimiento tempestuoso va seguida de una necesidad imperiosa de abandonar el proceso y de volver a la vida anterior. En otras palabras, una fase de negociación. La gente suele querer abandonar en este punto. Yo lo llamo dar un giro creativo de 180 grados o recular. Volver a comprometerse con el proceso dispara entonces una fase de caída libre en la que el ego se rinde por completo. A continuación, la fase final del curso se caracteriza por una conciencia nueva de uno mismo, marcada por el incremento de la autonomía, la determinación, las expectativas, el entusiasmo y la capacidad de poner en práctica planes creativos concretos. Si esto parece emocionalmente tumultuoso, es porque lo es. A medida que avanzamos en la recuperación de la creatividad, vamos renunciando a la vida que conocíamos. Renuncia
es otra forma de referirnos a una distancia, a un desapego, a un sentimiento típico del trabajo continuado en cualquier práctica meditativa. En términos cinematográficos, lo que hacemos es ir cambiando el enfoque con lentitud, abriendo el objetivo y alejándonos de esa vida en la que estábamos estancados hasta alcanzar una perspectiva más amplia. Esta perspectiva nos da poder para tomar decisiones verdaderamente creativas. Hay que verlo como si fuera un día de viaje por un territorio difícil, mudable, fascinante. Estás llegando más alto en tu camino y debes entender que el fruto de tu tormenta interior será un proceso positivo, doloroso y emocionante a un tiempo. Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante son asuntos diminutos comparados con lo que tenemos en nuestro interior. Ralph Waldo Emerson. Y aquí vamos a terminar la lectura del día de hoy. Hemos tenido datos sumamente valiosos de cómo la autora ha iniciado este proceso creativo y también la ayuda que ha dado a muchas personas con las que ella ha podido trabajar. Recordemos que la autora realizó primero talleres y estos talleres se pasaron a notas estratégicas que finalmente fueron a realizarse en este libro. Espero que la lectura les haya gustado. Yo voy a terminar la grabación de la sesión del día de hoy para poder conversar un poco con las chicas del club de lectura sobre qué les ha parecido el avance de la lectura del día de hoy y continuamos ya mañana.